Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con las condiciones FAMED y tenemos mucho que hacer porque vamos a cubrir dos de las condiciones. También quiero darles un estudio de un caso real en que pueden ver cómo estas condiciones afectan al uso y mantenimiento de un idioma. Y para cada condición, como cada factor que estamos examinando tiene su base en la teoría o algún aspecto de la teoría sociolingüística. Entonces, quiero impartir un poco sobre la teoría también. Entonces, hay mucho que vamos a hacer el intento de cubrir. Entonces, vamos a hablar primero del factor o la condición de motivación, que es la M de FAMED. Y esta condición abarca la motivación interna a la comunidad. La externa se trata bajo la condición de entorno, que es el otro que vamos a tratar hoy. Actitudes negativas hacia el idioma local pueden cambiarse y por eso hacemos todo lo que hacemos en el desarrollo lingüístico para no solamente identificar funciones nuevas, sino también cambiar la motivación, cambiar las actitudes de la comunidad hacia su propio idioma, hacia la posibilidad de ser bilingües, hacer muchos cambios en las perspectivas de la comunidad por medio de las actividades de concientización que hemos mencionado y que vamos a tratar más en la semana que viene. Entonces, cuando hablamos de la motivación, tenemos que hablar de las actitudes. Y el estudio de actitudes ha sido un poco difícil, un punto de controversia, de discusión en la sociolingüística, porque es difícil a veces definir qué es una actitud. Si uno lee la literatura psicológica sobre actitudes, muchas veces se define como algo un poco ambiguo, que es un potencial mental, que es algo dentro de nuestras mentes, en nuestras cabezas, que nos influencia a hacer algo, pero realmente ha sido difícil definir las actitudes. Entonces, hay unos que dicen que las actitudes son estas fuerzas potenciales, mentales o cognitivas que existen en nuestros cerebros y actúan como a veces hay muchas actitudes en conflicto. Entonces, nuestro comportamiento es el resultado de la negociación entre actitudes positivas, actitudes negativas, y al fin llegamos a una decisión y actuamos. Hay otros que dicen, bueno, estas cosas mentales que no podemos ver, no son tangibles, no vale la pena tratar de estudiarlos porque no podemos acceder a estas actitudes mentales porque están completamente dentro del cerebro de una persona. Entonces, la única manera de estudiar o describir actitudes es observar el comportamiento de la persona. Entonces, este grupo que son los objetivistas, ellos dicen que actitudes, no importa si son fuerzas mentales o tendencias mentales, porque no podemos verlos, no podemos observarlos. Lo único que sabemos es que una persona hace tal cosa, que se comporta de cierta manera, y eso demuestra que tiene cierta actitud. Entonces hay los subjetivistas que quieren entrar a la mente de la persona, y los objetivistas que solo quieren observar el comportamiento. Pero no importa tanto cuál de los métodos o de las teorías que uno adopte, porque al final de todo
tenemos que observar comportamiento. Y de eso, si pensamos que que actitudes son mentales, tenemos que hacer una inferencia del comportamiento de la persona. Si creemos que solo son objetos, comportamientos, tenemos que observar el comportamiento de la persona. Entonces, hay estudios que se hacen dentro de los dos campos, pero generalmente están basadas en observaciones de qué dice la persona, qué dice que está pensando, qué hace como resultado de lo que dice que está pensando. Y así al final tenemos que observar el comportamiento. Y las actitudes se han clasificado en 3 clases. Uno son las actitudes cognitivas, que son nuestros pensamientos. Otras actitudes son afectivas, nuestros sentimientos. Y otros se llaman conativas, que tienen que ver con nuestras acciones. Y no siempre estas 3 se alinean. Es decir, que yo puedo pensar o saber algo intelectualmente, pero también tengo sentimientos en cuanto al mismo asunto y al fin hago algo muy distinto de mis pensamientos y mis sentimientos. Y así mi comportamiento no siempre conforma con mis pensamientos o mis sentimientos. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que fumar me hace daño. Mis amigos fuman y quiero ser aceptado por ellos. Y así no fumo en la casa o con la familia, pero cuando salgo con mis amigos fumo mucho. Entonces, si alguien me pregunte, está bien, si alguien fume, yo voy a decir, ay no, fumar no es bueno. Pero me gustan a estos amigos que fuman, entonces para mantener la solidaridad y la amistad con mis amigos, yo fumo cuando estoy con ellos, pero no lo hago en la casa o con mi familia, no permito a mis hijos que fumen, hago muchas cosas en contra de fumar, pero en mi comportamiento fumo. Ahora, esto no es cierto, no es mi testimonio personal, es un ejemplo nada más. Yo no fumo, nunca he fumado. Entonces, pero uno puede ver en un caso así que muchas veces hablamos de una manera, tenemos ciertos pensamientos, tenemos conocimiento científico que demuestra que algo es bueno o algo es malo, pero tenemos sentimientos también. Me gusta tanto fumar. Es algo, me hace sentir bien fumar. Entonces, cuando tengo que comportarme, cuando tengo que actuar, hay que balancear los sentimientos con los pensamientos y sale un comportamiento que muchas veces ni alinea muy bien con uno ni con el otro. Entonces, eso ha sido el problema de los estudios de actitudes, que muchas veces un sociólogo, por ejemplo, formula un cuestionario con preguntas de qué piensas de esto, qué piensas del otro, y a base de ese formulario, cuestionario, dice, bueno, las actitudes de la población están, 90% de la población está en contra de cierta cosa. Pero cuando observamos cómo se portan la 90% de la población que no concuerda con lo que han descubierto solo investigando las actitudes cognitivas. Tuve el ejemplo, tal vez ya lo mencioné, de un compañero quiché que estaba trabajando conmigo y estaba muy entusiasmado por mantener el idioma, promover el uso del idioma. Él quería establecer una radioemisora con programación en el quiché.
y colaboramos él y yo en un estudio del uso de los idiomas mayas en la radiodifusión, lo publicamos, él estaba muy involucrado. Y según nuestras conversaciones, según sus actividades, estaba muy a favor del uso del idioma. Pero estamos hablando del problema del desplazamiento, que había muchos niños que no estaban aprendiendo el idioma, muchos padres de familia que no estaban usando el idioma en la casa, y él de repente se dio cuenta de mi esposa y yo no hablamos el quiché en la casa, hablamos el español con nuestros niños. Entonces sus pensamientos y aún sus sentimientos eran muy positivos, pero su actuación, su comportamiento no demostraba la misma actitud positiva. Entonces, cuando queremos estudiar las actitudes, lo que tenemos que hacer es investigar los tres, las tres categorías, que dicen cuáles son sus sentimientos y cómo se portan, cómo actúan en ciertos contextos, porque puede ser que en un contexto se portan de una manera, en otro contexto van a cambiar su comportamiento. Entonces, eso ha sido el problema siempre de los estudios de actitudes. Y los sociolingüistas han desarrollado varias maneras de investigar actitudes tomando en cuenta estas distinciones. Unos son investigaciones que están un poco escondidos, es decir, que los sujetos del estudio no saben de qué se trata la investigación. Entonces, yo puedo hacer un cuestionario que pregunta de varias cosas, pero no directamente sobre el idioma. Y a base de las respuestas a las preguntas, yo puedo hacer una inferencia de que sí tienen una actitud positiva hacia el idioma o la identidad o que no. Sería como qué clase de ropa prefieres llevar, qué clase de comida prefieres comer, qué clase de casa quisiera tener, cosas así que reflejan la identidad o una identidad deseada de la persona. Y a base de esas respuestas puedo hacer una inferencia que si quieren todo que viene de afuera es probable que no van a querer mantener su idioma, que no va a tener una actitud negativa hacia el idioma. Entonces, hay estudios así que son indirectos en el sentido de que yo hago una encuesta y los sujetos de la encuesta no saben que realmente estoy investigando actitudes lingüísticas, sino a ellos les parece que solo estoy haciendo un estudio de mercadeo para saber cuáles son sus preferencias sociales o económicas o cosas así. También han hecho estudios en que, por ejemplo, combinan varios métodos. Entonces, tienen encuestadores que van de casa en casa haciendo preguntas y al final de su entrevista con las personas dicen, el viernes en la noche vamos a pasar una película en nuestro idioma, va a estar en la sala municipal, ¿por qué no venga a verlo? Y hagan una invitación así. Y parece que eso no tiene nada de ver con la encuesta, con las preguntas que han hecho, es solo un anuncio, una invitación. Pero el viernes en la noche ellos esperan a ver cuántas personas han venido a ver esta película en nuestro idioma. Y eso es un estudio de sus actitudes conativas que hacen. Tal vez en la entrevista han expresado actitudes muy positivas, pero si no llegan a ver la película o si no quieren
participar en alguna actividad. Esto puede decir que sus actitudes son cognitivas o sentimentales o afectivas, pero no se puede esperar que va a haber un gran compromiso para realmente hacer algo positivo para el idioma o lo que sea. Otro que ha sido usado mucho es, y se me olvidó cómo decirlo en español, es uno de matched guys, no sé si recuerdas, Evo, cómo lo hemos traducido. Es decir, los participantes tienen un rol o un papel. Se crea una situación que pedimos a los sujetos del estudio que vengan a escuchar a unas grabaciones de hablantes, de personas. Y puede ver si hay dos idiomas o dos variantes. Tenemos dos personas. Uno que habla el idioma X primero, después la segunda persona habla idioma Y, después la primera persona habla idioma Y y la segunda persona habla idioma X. Entonces, las dos personas tienen que ser bilingües, tienen que hablar los dos idiomas bien y muchas veces hacen algo para cubrir la voz o cambiar la voz de la persona, no mucho, pero suficiente que los sujetos que están escuchando no se dan cuenta de que es la misma persona hablando dos veces. Y después de escuchar cada rol, cada papel, entonces hacen una serie de preguntas, no sobre el idioma, sino esta persona es honesta, esta persona es confiable, esta persona es buena. Si estaba buscando un empleado, sería esta persona la persona que va a emplear. Cosas así sobre la persona, no sobre el idioma. Y han visto que hay una correlación fuerte porque no pueden ver la persona, no están mirando una foto, solo están escuchando. Y hay una correlación fuerte entre las actitudes hacia el idioma con las respuestas a las preguntas. Entonces, si están hablando un idioma no prestigioso, un idioma que tienen actitudes negativas, van a decir que no es confiable, que no es rico, que no es educado, van a tener actitudes muy negativas o más negativas hacia la persona que habla el idioma que no tiene prestigio o que no está evaluado positivamente. Entonces, este es el método clásico de estudiar los idiomas. Se ha usado mucho. Es un poco difícil diseñarlo, crearlo, porque tiene que buscar dos personas que son completamente bilingües, que pueden hablar los dos idiomas sin acento como nativo hablantes y que no tienen voces muy raras o problemas con su manera de hablar, sino que son voces que no tienen rasgos especiales y así es un poco difícil montarlo, pero ya que uno tiene, este método ha dado resultados muy buenos para la indagación de las actitudes. Entonces, cuando estamos hablando de motivación, esto es lo que realmente estamos investigando o evaluando las actitudes de la comunidad hacia su propio idioma y también hacia los otros idiomas que están dentro de su repertorio. Otra manera de pensar sobre la motivación viene del
una teoría o el modelo de beneficios percibidos. Y si han hecho la lectura, pueden ver que en el modelo hacemos mucha referencia a esta perspectiva. Y el modelo de beneficios percibidos dice que las personas toman decisiones en cuanto a la selección de un idioma basado en las percepciones que tienen de lo que les será beneficioso. Y generalmente cuando pensamos en beneficios, es nuestra tendencia a pensar en beneficios económicos, pero muchas veces hay otros beneficios que llevan más peso que solamente lo económico. Entonces, este modelo nos da una manera de evaluar los beneficios que la comunidad percibe. Y la motivación así es la combinación de las diferentes clases de beneficios que se derivan del uso de un idioma en particular. Y ya hemos mencionado algunas de las fuerzas que nos motivan a usar un idioma. Uno es cuando hablamos de la identidad, la solidaridad puede ser una fuerza importante en afectar nuestras decisiones de qué idioma, qué variante del idioma voy a usar, voy a hablar, porque me da beneficios de poder demostrar mi solidaridad con la comunidad. No quiero ser solitario, no quiero ser aislado, entonces uso las formas, el idioma de la comunidad para poder pertenecer a este grupo. Y así eso es un beneficio. Y hay varias clases de beneficios. Entonces, uno es lo comunicativo. Es un beneficio poder comunicar, pasar información de una persona a otra. Yo uso el español, tengo motivación de usar el español porque yo puedo impartir este curso si uso el español. Si no hablaba el español, no podía estar aquí enfrente. No tendría el beneficio de poder compartir mi sabiduría, experiencia, todo eso con que les honro cada día. Entonces, es un beneficio para mí, es un beneficio para ustedes, y así el español tiene cierto valor, tenemos la motivación de usarlo, de mejorar nuestras habilidades. También ayuda en la solidaridad. Yo podría tal vez venir a impartir este curso en inglés con un intérprete y sería una distancia, crearía una distancia entre nosotros porque sería más difícil compartir preguntas, comentarios. La velocidad de la información sería mucho más despacio, más aburrido para ustedes escuchando inglés que no entienden tal vez, y después el español. Entonces, hay beneficios que vienen, que son puramente comunicativos por tener la facilidad, la habilidad de usar un idioma. Hay beneficios económicos. Si hablo un idioma que me ayuda a encontrar empleo o que me aumenta mi salario, es un beneficio. Mi familia, el bienestar de mi familia es mejor, es más, si puedo usar un idioma que tiene valor económico, que es útil en el trabajo o en la manera de ejercer poder, si puedo gobernar porque soy bilingüe o que tengo facilidad en un idioma poderoso, entonces también es un beneficio. Ya hemos mencionado la identidad social. Es un beneficio poder pertenecer a mi grupo o a un grupo con que quiero identificarme. Y nadie quiere ser un aislado
así sin amigos, sin compañeros. Entonces hacemos lo necesario para poder integrarnos a un grupo, a una comunidad. Y muchas veces esto se hace por medio del idioma o el estilo de hablar o el variante o dialecto que escogemos para identificarnos así con el grupo. Otro beneficio es el poder y prestigio del idioma, aunque tal vez yo no sea una persona muy prestigiosa, pero sí puedo usar el idioma del poder o puedo presentarme como hablante de este idioma. Entonces hay beneficios, hay entradas que tengo a eventos, a actividades, a asociaciones que no tendría si no uso el idioma. Y hay beneficios nacionalistas y políticas que vienen de usar cierto idioma. Hemos hablado de la pobreza cívica, que las personas que no hablan el idioma dominante muchas veces están excluidas de participación en la gobernación, que no pueden participar en las actividades a nivel nacional, no pueden influenciar mucho a la política o el proceso político, y así hay beneficios si puedo participar a este nivel. Y también, por último, los beneficios religiosos, que si creo que Dios habla otro idioma, es un beneficio poder hablar con Dios en el idioma que Él habla. Ahora, sabemos que Dios habla todos los idiomas, pero muchas veces hay una tradición o hay una práctica de que cuando uno habla con Dios o cuando Dios habla contigo, entonces Él va a usar cierto idioma, o que es más respetuoso usar cierto idioma con Dios o escuchar de Dios en cierto idioma. Entonces muchas veces hay una motivación religiosa de usar no su propio idioma o otro idioma. Entonces una motivación para hablantes de idiomas minoritarios, idiomas no dominantes, es que ellos llegan a conocer que pueden usar su idioma para hablar con Dios, que es una manera de hablar con Dios. Y a veces encontramos en esta área los problemas de los conceptos que tienen las comunidades. Generalmente, si Dios es poderoso, si Dios es el rey del universo, si Dios es omnipotente, vamos a querer usar el idioma que tiene el estatus más alto de nuestro repertorio. Entonces, generalmente no pensamos en Dios como mi papi. Pensamos en Dios como el rey soberano del universo. Hay que mostrarle respeto. Entonces, hablarle en el idioma bajo no es respetuoso, no le demuestra la cortesía que él merece. Entonces, generalmente la actitud de muchos es que si Dios es rey, Dios es poderoso, tengo que hablarle en un idioma, el idioma que yo tengo, que tiene más prestigio, que más demuestra mi respeto, mi humildad. Entonces, es un cambio de perspectivas, es parte del cambio de la motivación, que la comunidad llega a saber que Dios quiere hablar contigo en tu idioma, que Él también puede ser rey omnipotente usando tu idioma y no el idioma de los que son más dominantes o más poderosos. Pero ese uso religioso puede ser muy fuerte y es una motivación
que nosotros como traductores de la Biblia entendemos, que queremos que pueden escuchar de Dios en su propio idioma y también hablar con Dios en su propio idioma. Pero muchas veces hay que cambiar las actitudes en cuanto a el valor de hacerlo, porque no es siempre muy obvio a la comunidad de que esto sí es bueno. Yo encontré una vez hace muchos años, cuando estaba comenzando mis estudios, unos que estaban haciendo sus propias traducciones, formaron una agencia de traducción y su filosofía fue que como Dios es grande, misterioso, Dios es poderoso, que todas las traducciones no deben ser claros y obvios, sino que deben ser misteriosos y difíciles de entender. Y así hicieron traducciones usando lenguaje muy formal, lenguaje no muy común, un estilo que no era muy inteligible, porque ellos pensaban que el misterio de Dios debe ser misterioso, que no debe ser claro. Entonces estaban publicando traducciones que eran muy difíciles de leer y entender, pero así tenían un libro sagrado, porque llevaba el misterio. Y no todos deben poder entenderlo, sino que tenía que ser algo difícil, algo que tenía que ser interpretado y no entendido por toda la gente. Entonces, eso es una actitud en cuanto al uso del idioma, que estas traducciones contemporáneas que usan el idioma moderno no son lícitos, no son buenos, porque hacen desprecian al mensaje de la Biblia, que el mensaje de la Biblia debe ser algo misterioso y sagrado y no accesible a todos. Entonces, esas son actitudes que a veces confrontamos y afecta a la aceptación de una traducción, de los materiales, y así es una categoría que debemos tomar en cuenta cuando estamos evaluando la motivación o tratando de aumentar o cambiar el nivel de la motivación. Muy bien, vamos a tomar unos 5 minutos con un vecino de la mesa o en sus grupos donde estén, pensando en las categorías de beneficios, en el modelo de beneficios percibidos. ¿Cuáles de las categorías abordan más las clases de actitudes que mencionamos al principio? Entonces, pensando en estos beneficios, estas categorías de beneficios, ¿cuáles son cognitivos, cuáles son afectivos, cuáles son conativos? Y así trate de pensar un poco en eso. Y, por ejemplo, el beneficio comunicativo aborda más las actividades cognitivas, afectivas o conativas. Las tres o alguna combinación. No tiene que ser exclusivo, pero pueden pensar un poco en cómo estas dos perspectivas se encajenan para entender un poco más los conceptos de las actitudes. Entonces, voy a poner otra vez las categorías y creo que pueden recordar que cognitivas, afectivas, conativas, o si no quieren usar esos términos, pensamientos, sentimientos, acciones. Entonces, es una manera de hacer estas categorías y pueden poner estos beneficios en sus categorías. Entonces, unos 5 minutos nada más. Hágalo en pares, no en sus grupos. 2 personas haciéndolo así. Tal vez va un poco más rápido.
Las preguntas, sí. Dos minutos más.
Muy bien. Vamos a escuchar rápidamente. Voy a mencionar uno de los beneficios y rápidamente, grupo por grupo, qué es la clase de actitud que representa, o clases de actitudes que representa. Entonces, el comunicativo es más cognitiva, afectiva o conativa. Vamos a comenzar aquí en voz alta. Bueno, nosotros habíamos puesto que la categoría de lo que es la comunicación es conativa, pero también abarcaría algo de cognitivo y afectivo. Es como más general que se abarca. Muy bien. Otro grupo que decidieron de comunicativo. Si es igual, solo diga igual. Que no más, no quiero saber. Igual. Ok. ¿Hay alguien que tomó otra decisión, otra categorización? Muy bien. ¿Y lo económico? ¿Cómo salió? En voz alta. Bueno, es que yo creo que todas Son todas. Sí. Esa es la conclusión que llegamos, que todas tienen como un poquito de las tres clases. Ok, sí. Bueno, muchas veces uno es más obviamente de una categoría o una clase. Sí, siempre, si pienso que algo es bueno, muchas veces mis sentimientos siguen. O si siento que algo está bueno, me convenzo. Entonces, sí, siempre tienen la influencia, pero muchas veces hay una desconexión. Sí. Otros comentarios sobre, bueno, hay otras, identidad social. Ok. Sí, ahí es más obvio que es afectivo, porque me hace sentir bien ser miembro de un grupo, aunque muchas veces pienso que mi grupo no está tan poderoso, no es muy prestigioso, somos pobres, somos humildes, pero siento una emoción muy fuerte de identificarme con mi grupo. Entonces, eso sí, muchas veces es mucho más afectivo. Poder y prestigio del idioma. Cognitivo, ok. Que como en el ejemplo que acabo de dar, que yo sé que mi idioma no es poderoso, que no es. Entonces, son pensamientos, pero muchas veces no importa estos pensamientos. Sigo usando el idioma, sigo sintiéndome muy cómodo, más en casa cuando uso mi idioma y cosas así. Nacionalista y político.
Conativo. Ok. Sí, muchas veces sentimos muy patrióticos y por eso nos identificamos con el idioma nacional. Y muchas veces eso es el uso o la función de identificar un idioma nacional. Es para crear un sentimiento de unificación, de que somos solo un pueblo. En Malasia el gobierno tiene un lema que usan, que una Malasia. Y hay 3 grupos étnicos grandes, fuertes, que están en conflicto, pero el gobierno siempre propone una Malasia, somos uno. Y usan ese lema para promover unificación, que malayo es nuestro idioma, no el chino, no el tamil, sino que malayo es el idioma nacional, el idioma de nuestra identidad. Entonces, eso es un beneficio. Uno puede sentir patriótico, miembro de la nación, si uno habla este idioma. Se puede hablar los otros, pero este idioma es el idioma de poder, el idioma de prestigio al nivel nacional. Muy bien, religioso, afectivo. Bueno, para nosotros casi siempre es cognitivo también, que queremos que las personas sepan los conceptos bíblicos, pero la elección en qué idioma van a saber, van a aprender estos conceptos, puede ser muy sentimental, que es afectiva las actitudes hacia las escrituras en mi idioma. Yo he notado que con el tiempo que estaba en Guatemala, que a veces me gustaba más leer la Biblia en español que en inglés, porque me dio nuevas perspectivas. Pero siempre es mucho más fácil para mí leerlo en inglés. Tengo más, siento más emociones leyéndolo en inglés. En español casi siempre estoy mirando, ay, mira cómo usó el lenguaje, mira cómo trajeron esto, mira cómo se usa, cómo el español tiene ese estilo. Entonces estoy analizando como lingüista más cuando leo en español. Entonces no tiene la misma emoción, es mucho más información. Perspectivas diferentes, porque a veces la traducción le da una vista de algo que no había pensado, pero es más cognitivo en el segundo idioma, para mí por lo menos. Muy bien. Entonces, a ver si puedo hacerlo. Tenemos la escala de motivaciones, que es muy similar a las otras escalas en el modelo. Voy a correr por los niveles para que puedan conocerlos, pero ahí están en el texto, en el libro, y ahí pueden consultarlos si hay dudas, y la descripción está ahí también. No pueden verlos, porque cada día pongo el... Ok, voy a ver, porque no deben estar ocultados. Hay ciertas partes de la plataforma que sí están ocultados de ustedes, pero yo cada día pongo el PowerPoint como un recurso que pueden bajar. Ok. Desde el lunes, ok. Voy a ver, porque sí, están ahí, yo los he puesto. Lo de hoy tal vez no, pero los de lunes y martes sí. Okay. Voy a averiguar y cambiar su estatus, si es necesario. Muy bien. Entonces, esto es la escala. Vamos a ver los niveles muy rápidamente. M1, el nivel más fuerte.
Miembros de la comunidad de habla perciben los beneficios de la lectura y la escritura en este idioma. Pueden ver que son los beneficios de lectura y escritura en el idioma. Entonces ahí va la combinación de los tres aspectos. M2, algunos miembros de la comunidad de habla perciben los beneficios de la lectura y la escritura en este idioma, pero la mayoría de ellos aún no los perciben. Entonces, las palabras claves son algunos miembros, no todos. Miembros de la comunidad de habla, M3, miembros de la comunidad de habla perciben los beneficios de usar este idioma para la comunicación cara a cara, pero no perciben beneficios en leerlo y escribirlo. Y espero que a este punto ustedes ya están haciendo las correlaciones con los niveles de IGES. M1, IGES 4, alfabetización sostenible. M2, IGES 5, la alfabetización incipiente. Y M3, IGES 6A, la oralidad sostenible. M4, algunos de los miembros en edad reproductiva perciben los beneficios de usar este idioma para la comunicación cara a cara, pero otros ven más beneficios del cambio a otro idioma. Entonces, estos son los niveles de desplazamiento de 6P para abajo. M5, la generación en edad reproductiva no percibe un beneficio práctico en el uso de este idioma, aunque todavía perciben un beneficio simbólico, que sería la identidad sostenible en IGES 9. Y M6, los descendientes de la comunidad de habla no asocian beneficios prácticos ni simbólicos con el idioma. Entonces eso es el nivel 10 de la historia sostenible o de extinción. Muy bien. ¿Cómo puedo aumentar la motivación? Ay, tengo que sacar mis audífonos para hacer esto, si no. Hay varias maneras de hacerlo, de aumentar la motivación, pero ahora, y vamos a hablar más sobre esto en la semana que viene, pero solo un ejemplo de lo que ha hecho una comunidad para aumentar la motivación. Perdón, tengo que comenzar de nuevo. Pantalla pequeña. Por primera vez en la historia se estrenó en México una telenovela en lengua maya. Esta novela relata las peripecias de un miembro de esa cultura quien regresa a su tierra y a sus orígenes después de emigrar a Estados Unidos. Julio Vaquero está en la capital mexicana con detalles de este innovador proyecto, Julio. Pues sí, María Celeste, es un proyecto que lleva por nombre Bactún, una palabra en maya que se atribuye a la unidad más larga del calendario de esta cultura y el supuesto fin de un ciclo del que tanto se habló a finales del año pasado. Ahora, esta palabra vuelve a sonar fuerte con esta telenovela que busca que la lengua maya nunca muera. Bactún es la primera telenovela en lengua maya y probablemente también la primera en el mundo que no acaba en un arrebato de pasión. La producción muestra las costumbres de la comunidad indígena antes que un romance de melodrama. Su productor, Bruno Cárcamo, explica. Que busca esencialmente el empoderamiento de la lengua maya, hacer que la lengua sea útil, se pueda ver en medios masivos. La serie cuenta la vida de Jacinto, un joven maya que emigra a Estados Unidos y en el viaje pierde su identidad indígena.
Fue grabada en 5 semanas en las selvas de la península de Yucatán, con actores de la comunidad indígena maya. Muchos de ellos, dicen, han vivido esta historia en carne propia. Quieren olvidar nuestra lengua materna o el idioma maya. Con esto pues sirve para que retomemos todo lo valioso que tenemos. Tal vez la novela no gane el premio Oscar, pero gana la llegada del maya a la televisión del estado de Quintana Roo, al sur de México. Las palabras son identidad. Para que no se pierda ni la lengua ni la cultura. Una vez que pierdes un lenguaje, lo que sigue es inmediatamente perder la cultura. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. La maya es una de las agrupaciones más grandes, con más de 759,000 hablantes. Es bueno, es benéfico que se dé a conocer más abiertamente la cultura maya. Aquí mayormente la gente ya empezó a hablar otros idiomas, pero la cultura de nosotros ya se está perdiendo. Esta cultura tiene un pasado de miles de años, avances arquitectónicos, astronómicos, matemáticos y una voz que hoy llega a la televisión con esta producción. Permite ver cómo es esta gente, dónde viven. Todo en una lengua que parece un canto. Pues como decíamos, esta telenovela no solo es única por estar en lengua maya, también porque ninguno de los actores recibió entrenamiento profesional por temas de presupuesto. Ya mencionábamos que debió grabarse en muy poco tiempo, pero por esto justamente los responsables dicen que la telenovela se acerca mucho más a la realidad de los indígenas mayas en México, Mari. Sin duda, es muy refrescante y sin duda se trata, Julio, de una obra que da a conocer a todo el mundo aspectos de esta gran cultura que quizás muchos desconocían. Así que un gran proyecto. Gracias. Muy bien. Podríamos tener una discusión sobre esto. Es algo muy interesante. Es un ejemplo de en inglés, lo que están llamando la apropiación cultural, porque los pirámides que mostraron no son pirámides mayas, sino pirámides aztecas. Entonces las dos culturas eran muy distintas, pero están combinando los dos en una identidad indígena. Que es muy interesante como han hecho. Pero sí, ellos pudieron hacer esta telenovela, lo pasaron en la televisión en México, y es una manera de aumentar el valor y la motivación de los hablantes de este idioma para seguir identificándose con su idioma, usando su idioma. Y así. Y si lo hicieron en 5 semanas, no tenía un presupuesto muy grande tampoco. No estaban pagando a los actores el nivel de las estrellas de Hollywood. Muy bien. Entonces, voy a dejar esta actividad para que ustedes lo hagan, que ya saben, es lo que hemos hecho todos los días de esta semana, de ubicar el idioma de su proyecto en la escala de motivación, y de las diferentes, pensar un poco sobre las diferentes clases de beneficios, cuáles más se necesitan para reforzar el aumento de la motivación. Entonces, esto queda como tarea que pueden hacer después de la clase. Ahora vamos a pasar al próximo factor, la próxima condición, que es la condición de entorno. Y esto tiene que ver con el entorno político, que es la política del gobierno, de la nación, del estado o provincia donde existe la comunidad, y qué efecto tiene estas políticas en la posibilidad de mantener o de desarrollar un idioma. Y el entorno político puede tener un efecto importante. Vamos a pasar por un estudio de caso sobre un idioma en que pueden ver claramente cómo el entorno y la política lingüística afectó en una manera grande el mantenimiento y el desplazamiento del idioma.
Y una observación general es que en cuanto a la política, no tiene que ser muy positiva para poder desarrollar un idioma. Generalmente una política negativa o hostil al uso del idioma tiene más, lleva más peso, tiene más efecto que una positiva. Que muchas veces si hay prohibiciones o si hay discriminación contra el idioma, contra las comunidades, eso les afecta más que un gobierno diga, pues está bien que estén ahí, que hablen su idioma, no vamos a hacer nada, pero sí está bien. Entonces, una política positiva puede ser nada más que retórica, que no sea realmente algo que les ayuda. Pero si hay permiso, si hay tolerancia en la política, eso es suficiente para seguir con el desarrollo. Y hay que reconocer la diferencia entre políticas que son de jury, que son nada más que leyes o resoluciones y políticas que son de facto, que son acciones, que realmente son la práctica del gobierno o de las agencias. Las acciones tienen más efecto que la legislación. Entonces podemos tener una ley que dice que este idioma está reconocido, pero si no hay implementación, si no existe la planificación de adquisición que mencionamos, son solo palabras nada más. Y muchas veces no hay ninguna legislación, no hay nada que existe formalmente, pero sí hay una práctica. Hay implementación de políticas por agencias, por departamentos del gobierno, por oficiales, y eso es lo que afecta más que no necesariamente necesitamos una política escrita o formalmente adoptada. Lo que realmente es importante es la práctica, que es la realidad en que está viviendo las comunidades. Entonces, como dije, una política de permiso es suficiente y también debemos reconocer, no vamos a pensar mucho sobre esto, pero podemos reconocer que muchas veces hay microentornos, políticas internas de entidades, de agencias, que no son agencias gubernamentales, sino empresas, iglesias, organizaciones que tienen sus propias políticas lingüísticas. El SIL, con mi organización por muchos años, tenía la política que para ser miembro del SIL uno tenía que hablar el inglés. Entonces, casi todos venimos de los países donde era fácil aprender inglés, de Norteamérica, Canadá, Inglaterra, otros países de Europa donde fue fácil aprender el inglés y así fue bastante discriminatorio contra personas que no tenían la oportunidad de aprender el inglés. Y eso es un ejemplo del microentorno. No es así ahora, ya casi todos los documentos que salen en 4 o 5 idiomas. Todavía hay personas que están excluidos porque no hablan uno de estos idiomas mayoritarios, pero sí es mucho más amplio la política de la organización hoy en día. Entonces, en Papua Nueva Guinea, las denominaciones, por ejemplo, escogieron un idioma para unificar todas sus iglesias, que hay muchos idiomas, 830 idiomas en Papua Nueva Guinea. Entonces, no fue posible tener una congregación aquí hablando esto y otro hablando otro, y para incluir todos. Entonces, cada denominación escogieron una lengua franca o un idioma de amplia comunicación y dijeron en todas nuestras iglesias, esto es el idioma que vamos a usar. Entonces, hay idiomas bautistas, idiomas metodistas, idiomas
anglicanas y así. Y uno, aunque no es el primer idioma de una persona, si asiste a esa iglesia, aprende a usar el idioma de la iglesia para su participación en los cultos y en la vida religiosa. Y estos por eso llegaron a ser idiomas de amplia comunicación, pero solo entre los miembros de la misma denominación. Y así puede haber comunidades, si hay dos denominaciones, va a haber dos idiomas aparte del idioma local que ellos usan para las actividades religiosas. Y organizaciones internacionales, como ya mencioné, el CIL, hay otras agencias que también requieren que todos usen un idioma para facilitar la comunicación interna. Entonces, estos lo llamamos microentornos. Puede ser que haya una política nacional o provincial de que se usa un idioma en actividades del gobierno o actividades oficiales, pero también puede ser que la empresa en que uno trabaja también tiene su política lingüística y uno tiene que obedecer las normas de esa empresa. Muy bien, el caso de estudio el estudio de caso que quiero compartir con ustedes es la cronología del idioma hawaiana. Es el idioma de lo que hoy en día es el estado de Hawái, de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo era un país, un reino completamente independiente y tiene una historia muy, muy interesante porque podemos ver en esta historia la influencia y la importancia de la política lingüística. Los cambios en la política han tenido un efecto tremendo en el uso del idioma. Entonces, existió Hawái, son islas en el Pacífico, muy retirado de los Estados Unidos, en medio del mar, no hay nada cerca. Entonces, ahí vivieron aislados. Y hasta el momento de primer contacto, cuando llegaron marineros en sus barcos, el hawaiano floreció como un idioma oral en un entorno monolingüe, que ellos por ser aislados, por estar ahí solos, tenían su idioma y todos lo hablan, era una situación completamente monolingüe. En 1819 llegó los primeros misioneros, ya con el contacto de los marineros, los comerciantes, entonces los misioneros se dieron cuenta que había estas personas, entonces llegaron los primeros misioneros en 1819. En 1822 el rey Liolio publicó la primera cartilla y mandó maestros a las áreas rurales para alfabetizar. Entonces eso no fue necesariamente por la influencia de los misioneros, pero sí indica que en esa época el idioma ya no solamente fue idioma oral, sino que estaba comenzando a ser un idioma escrito con la producción de las cartillas y estas actividades de alfabetización. Llegando al 1830, salió el primer diario público, un periódico que salió con noticias y anuncios. La Biblia completa se había traducido y un libro fue publicado, la historia de Hawái, dando la historia del reino hawaiano hasta ese punto. En 1834 se estableció una institución hawaiana para capacitar a maestros. Entonces ya estaba tomando
raíz, la alfabetización estaba estableciéndose como un valor, ya tenían una institución para enseñar a los maestros, para que haya un sistema educativo dentro del reino. En 1841, la monarquía creó un departamento de educación y la educación pública en Guayana se hace oficial. Entonces ya había llegado a un nivel aún más fuerte de reconocimiento de uso oficial. Y aunque Hawái no era parte de los Estados Unidos todavía, pero en los Estados Unidos en esa época solo un estado tenía su propio departamento de educación. Entonces eso indica que el reino hawaiano era bastante progresivo, moderno, bien desarrollado en sus políticas para mantener y desarrollar el idioma. Entonces, en 1840, el rey Kamehameha III estableció una constitución escrito en el idioma hawaiana que estableció que el idioma se usara en el gobierno y en el sistema jurídico. Entonces, ya llegó el nivel 1 en la escala IGEDS. Y hawaiana florece como idioma nacional, publicándose más de 40 periódicos en el idioma. Y en esta época, ya con contacto con los de afuera, se introduce el inglés al sistema educativo como segundo idioma. En la década de 1890, 91% de los hawaianos ya son alfabetizados, que es una tasa increíble. Hoy en día no hay muchos países que pueden decir eso. Y 75% de ellos alfabetizados en los dos idiomas. Entonces, una alta tasa de literacidad, alta tasa de bilingüismo en forma escrito, y así pueden ver cómo floreció el idioma y cómo la política de promoción, no solamente una política de leyes, sino la implementación de la política ha tenido un efecto muy positivo para el idioma. En 1893, el reino hawaiano fue derrotado por un grupo de descendientes de los misioneros. Ya los hijos y nietos de los misioneros ya viviendo en Hawái con sus terrenos, con sus plantaciones. Ellos, por motivos más que todo económicos, derrotaron a la monarquía. Otros extranjeros de empresas también motivaron esto y ellos establecieron la República Hawaiana, que es un país independiente, pero ya no una monarquía y ya bajo el control de estos extranjeros, aunque muchos de los hijos de misioneros ya habían nacido ahí, crecieron ahí, pero no eran hawaianos en el sentido de su etnia. En 1896 se prohíbe el uso del idioma hawaiano en las escuelas, siguiendo el modelo de la política de los Estados Unidos. En esa época en los Estados Unidos se prohibieron el uso de los idiomas indígenas en las escuelas. Los indígenas, los niños y jóvenes indígenas eran mandados a escuelas con internados donde tenían que vivir y educarse, pero se prohibieron usar su idioma en ningún momento, no solamente en la instrucción, sino en el internado con sus amigos. Se prohibieron por completo el uso de los idiomas indígenas. Entonces, esa política se trasplantó a Hawái y así tuvo un efecto tremendo en la vitalidad del idioma, porque ya no habían hijos, tal vez hablaban hawaiano cuando llegaron
de la casa, pero se prohibieron el uso en las escuelas y así poco a poco se fue desapareciendo el uso del idioma. Entonces llegó hasta el nivel 8A de la EGES, es decir, que solo habían abuelitos que todavía hablaban el idioma y que lo conocían. Ahora vamos en la década de los 1980, que es bastante reciente, solo quedaron 6,000 hablantes y casi todos mayores de 60 años. En 1979, un poco antes de eso, un año antes, una constitución estatal nueva reconoce al hawaiano como idioma oficial del Estado. Entonces, de nuevo se reconoce. Eso fue el resultado de mucha actividad de promotores del idioma, personas muy activistas para lograr el reconocimiento del idioma, la herencia de las islas, y así fue un movimiento de renovación de identidad, y la política refleja este entusiasmo sobre el mantenimiento de por lo menos la identidad, pero también pensando en renovar y revitalizar el uso del idioma. Entonces eso fue en 1979, con solo 6,000 hablantes. En 1986 se promulgó una ley que reconoce al hawaiano como medio de instrucción en las escuelas y comenzó un sistema de educación bilingüe usando el hawaiano como medio de instrucción. Y había otra legislación que proveyó fondos para la educación en hawaiano. Entonces, no solamente fue retórico, sino que lo implementaron con dólares. Hoy hay 10 a 12,000 hablantes competentes como resultado de la educación pública. Existe la educación, un sistema que ellos llaman P20, que va desde pre-kinder hasta el doctorado. Uno puede comenzar en pre-kinder en una clase donde solo usan hawaiano, puede seguir hasta sacar su doctorado tomando todos los cursos en el idioma. Y eso es una cosa muy rara en el mundo. Entonces, la conclusión es que podemos ver cómo estos cambios en el entorno político ha tenido su efecto. No siempre es tan fácil ver cambios tan drásticos que ver éxitos como esto. De todos modos, estamos hablando de solo 10,000 hablantes. No es un idioma inmenso. No hay una población muy grande de hablantes, pero han doblado el número de hablantes en estos, ¿cuántos? 20, 30 años de trabajo. Y por eso les digo que estos programas de desarrollo no son de 2 o 3 años, sino son de décadas. Y que pueden ver la inversión y el apoyo del gobierno, no solamente en permitir el uso del idioma, sino de invertir fondos, bastantes fondos, en desarrollar estos programas educativos, de promover el acceso a estos programas, y todavía hay mucho que hacer porque hay muchos hawaianos de descendencia hawaiana que no hablan su idioma, que solo comparten la identidad un poco más que antes, pero todavía no están hablando. Entonces, la mayoría de estos hablantes, estoy casi seguro, son niños y jóvenes. Hay muy pocos adultos. Hay unos que sí han llegado por todo el sistema educativo. Tuve la oportunidad de escuchar a uno de los doctores en lingüística que había salido de este programa. Ella siempre cuando da una ponencia comienza en hawaiana y cambia al inglés después para nosotros que
que no tenemos la facilidad. Entonces, ella también es activista, está siempre promoviendo el idioma. Entonces, esto es un caso muy interesante porque sí ha tenido bastante éxito y todavía hay más que hacer. No está completamente seguro el idioma, pero está en condiciones muchas mejores que los de antes. Entonces, por eso nos interesa el entorno y por eso también nos interesa cómo podemos afectar el entorno. Esto es netamente un proceso político, porque estamos tratando con políticos y el gobierno y todos estos asuntos de qué es lo más económico, qué es lo más efectivo, qué es lo más sencillo. No queremos gastar demasiado dinero en estos programas y cómo vamos a proveer los recursos. Entonces, muchas veces con actitudes negativas, discriminatorias, muchas veces es muy difícil cambiar la política. Y por eso muchas veces los activistas indígenas o los activistas de idiomas minoritarios suenan muy militantes, que están enojados, que están luchando para hacer un cambio en la política. Pero ellos reconocen que esto es un proyecto formal, es algo que realmente quiere mucho activismo para cambiar la maquinaria del gobierno, el pensamiento de los políticos, para demostrar a los políticos que hay beneficios en tener una política tolerante, una política que promueve el mantenimiento de los idiomas. Muy bien, entonces tenemos la escala del entorno, que también tiene sus 5 niveles. Y la política, la más fuerte, es la política externa de entorno, estipula el cultivo de la identidad lingüística y cultural. Y los organismos que hacen las políticas ponen esto en práctica, aprobando una ortografía oficial y utilizando sus instituciones para la alfabetización en este idioma. Entonces ahí pueden ver los dos aspectos de no solamente estipular y promover en lo que se dice, sino también que ponen en acción las políticas, lo ponen en práctica para que la alfabetización puede tener éxito y puede ser integrado a la sociedad. Y entonces eso es el nivel más fuerte, una política muy positiva y una política de acción, no solamente de palabras. E2 es una política externa de entorno que favorece el desarrollo de este idioma, pero los organismos que hacen políticas no invierten en la implementación de esa política. Entonces hay una política positiva, pero sin fondos o sin acciones, sin recursos. Estamos muy a favor que ustedes hagan lo que quieren hacer con su idioma, pero nosotros, el gobierno, no tenemos nada o muy poco que podemos darles. Y muchas veces en este nivel los gobiernos buscan una manera de negociar su papel, negociar su rol. En Papúa Nueva Guinea, el gobierno implementó un programa que en Pidgin se llama Talk Place, que son las escuelas locales, y con 830 idiomas es casi imposible imaginar que el gobierno va a elaborar currículos, capacitar a maestros en cada idioma. Entonces, lo que el gobierno dijo es, si la comunidad pone su parte, construyendo un edificio, proviendo los muebles, los escritorios, si la comunidad puede identificar una persona que será el maestro,
el gobierno proveerá la capacitación del maestro y vamos a usar a una agencia como SIL para desarrollar los materiales en el idioma. Entonces fue una colaboración de tres partes, con la comunidad invirtiendo, el gobierno invirtiendo y usando los recursos de SIL para ayudar en el desarrollo de cartillas, de currículo, etc. Entonces así ellos pudieron, si la comunidad no tenía interés de contribuir, entonces no iba a suceder el programa. Si el gobierno no quería invertir, no iba a tener éxito. Pero entre los tres pudieron lograr bastantes avances en la accesibilidad a la educación primaria en muchas comunidades, usando sus propios idiomas, por lo menos para comenzar en la educación básica. Entonces, eso sería una clase de política a este nivel, de que es positiva, les animamos a hacerlo, pero no tenemos mucho que podemos ofrecer en cuanto a recursos económicos o administrativos. E3, la política externa de entorno no dice nada sobre la diversidad etnolingüística ni sobre el desarrollo lingüístico, por tanto no ponen ningún impedimento. Y esto es la política de no tener una política. Es decir, que no vamos a decir nada, somos agnósticos en cuanto a la diversidad, que si esté ahí está bien, si no existe la diversidad está bien, que no es nada que el gobierno toma como su responsabilidad. Entonces, no hay muchos lugares como esto, pero sí hay algunos gobiernos que prefieren no decir nada. Y si la comunidad o una agencia quiere hacer algo, está bien, no van a impedirlo, pero tampoco van a promoverlo o ayudarlo. Y muchas veces eso es lo mejor que podemos encontrar, que podemos esperar. Porque no van a llegar al nivel de aún decir algo, porque eso puede ser un problema político. Entonces, mejor este nivel de ser agnósticos en cuanto a los idiomas que existen. Y esto más o menos ha sido la política de los Estados Unidos, de que no hay ninguna política a nivel nacional en cuanto a un idioma oficial o qué idioma uno tiene que hablar. Hay algunas agencias del gobierno que sí han puesto sus propios reglamentos, pero no hay ninguna ley oficial que dice que uno tiene que hablar inglés. Al nivel de los estados, sí, hay políticas, pero al nivel nacional el gobierno es más o menos, no tiene interés en meterse en esto. En la práctica sí, pero oficialmente no hay una política. Muy bien, E4, la política externa de entorno afirma el uso oral de este idioma, pero estipula que el idioma quede en su estado actual y no sea desarrollado. Entonces, no es negativo, pero tampoco es positivo. Eso es el caso en que sí reconocen que hay diversidad lingüística, que hay idiomas locales, idiomas no dominantes, pero no quieren que sean desarrollados, porque eso sería un posible punto de desintegración del Estado. Si reconocemos que existen estos grupos, pero no vamos a permitirles empoderarse más o llegar a un punto en que pueden ser compitiendo para el poder o afectando los procesos políticos. Entonces, está bien si hablan, está bien si existen, pero no vamos a permitir que avancen más, que se desarrollen más sus idiomas. Y eso es un estado, una situación negativa
si los grupos sí quieren desarrollar su idioma, de pasar de un nivel a un nivel más alto. Bueno, es solo que el catalán sí tiene su reconocimiento regional y provincial, según España provincial, según los catalanes nacional. Entonces, porque ellos quieren separarse por este asunto. Y generalmente la política de España ha sido más o menos así, que está bien que existe el vasco, pero que no hagan mucho. Y está bien que existen otros variantes, pero no que el castellano puro de la Academia Real es el idioma nacional y vamos a invertir en esto. Entonces, solo es porque Cataluña tiene cierto nivel de autonomía que ellos están luchando para tener aún más autonomía. Esto sería más o menos la política de los Estados Unidos, digamos, que está bien que los grupos indígenas usen sus idiomas, pero no vamos a promoverlos, no vamos a proveer fondos. No es prohibido, no es tan malo como esto, pero es más o menos una política de negligencia, de ignorar a los idiomas y los grupos. Y finalmente, E5, la política externa de entorno es hostil para la diversidad etnolingüística y estipula la eliminación o la supresión de este idioma. El 3 no dicen nada, son completamente mudos en cuanto al desarrollo. En el 4 dicen que está bien que existen, pero no queremos que avancen, no queremos que desarrollen o que hagan más. Si están oral en su uso, está bien que quede así, pero no vamos a permitir que crean una ortografía, comiencen a publicar libros o elaborar literatura. Se prohíbe la publicación, por ejemplo. Muy bien, esto es la política más negativa, por supuesto, porque estipula la eliminación o la supresión de este idioma. No hay muchos países donde esto es muy obvio. Por lo menos no hay leyes en muchos países. El único ejemplo que yo conozco es la Turquía y su política en cuanto al kurdo, que por muchos años prohibieron aún la mención del idioma kurdo. Aunque habían personas que lo hablan, no podían decir que soy kurdo, que hablo kurdo, no se permitía su uso en público. Y el intento del gobierno fue eliminarlo. Y podemos leer en los periódicos hoy en día, cada día, que el gobierno de Turquía está luchando contra los rebeldes kurdos que están ya en Irán y en países alrededor, porque han huido de Turquía por esa opresión y esta discriminación. Hace unos años el gobierno, cuando quería entrar a OTAN, estaba mucha presión sobre sus políticas de derechos humanos. Entonces cambiaron la política y dijeron, ya ahora está permitido hablar el kurdo, está permitido admitir que existe. Y aún se abrieron algunos restaurantes con comida kurdo y cosas así, pero todavía hay mucha discriminación. Hablé con un kurdo que encontré en Malasia. Él tenía su restaurante, por eso sé de los restaurantes. Y él dijo que sí, abren estos restaurantes que ofrecen comida kurdo y que ahí están todos los empleados son kurdos,
entre sí hablan el kurdo. Si entra un cliente, cambian al turco. Entonces, no hablan el idioma adelante de otras personas que no son kurdos. Entonces, aunque es permitido ahora, todavía tienen un poco de temor, no sienten mucha libertad de usar el idioma. Y eso ha sido un proceso político en Turquía por muchos años de eliminar las minoridades. Ha habido un proceso de exterminación de los armenios, de los kurdos, de cualquier grupo que no era puramente turco. Entonces, eso es la historia de ese país y la política que ellos han tenido en cuanto a la diversidad, que no quieren que haya nada de diversidad, que todos tienen que ser turcos, hablar solo turco, y eso, que tiene que ser la identidad de todos los miembros de ese país. Muy bien, entonces la actividad es la actividad de siempre. ¿Qué saben de la política lingüística del país o países donde se habla el idioma de su proyecto? Yo creo que todos los grupos, todos están en Perú, ¿verdad? No hay ningún idioma que pasa la frontera a otro país. Entonces, la política peruana es la política que van a encontrar. ¿Cuáles son los idiomas oficiales del país? ¿Qué tolerancia hay para el uso y desarrollo de otros idiomas? ¿Hay algún microentorno en las comunidades que están estudiando? ¿Y en qué nivel de la escala de entorno está el idioma de su proyecto? Entonces, solo nos quedan 3 minutos. Pueden comenzar, pero esto también va a seguir pensando para llenar el cuadro que vamos a usar mañana cuando hacemos el resumen de las condiciones. Quiero pedirles un favor. Ustedes saben que el texto que hemos estado usando es una traducción. El año pasado usaron un borrador del texto. Un traductor profesional lo ha limpiado bastante, pero creemos que tal vez todavía queden algunos desperfectos en la traducción o problemas tipográficos o algo así. Si en la lectura ustedes han visto algo que no está bien, favor de mandarme un correo en página tal y tal, encontré esto, o no es claro, o está mal dicho, o la puntuación está mal, o algo, cualquier cosa que han encontrado. Me están pidiendo, ya que están usando la traducción, hay correcciones que debemos hacer para corregir y mejorar el libro. Entonces, por favor, si hay algo que le ha saltado en su lectura que está mal, avíseme para que podamos corregirlo. Entonces, eso es el anuncio de hoy. Pueden comenzar hablando de esto y eso es todo para hoy.